Mi compañero de piso, Rodrigo Torres, es un chico atractivo y de apariencia inocente. Con solo su rostro, podría conquistar a incontables chicos del campus. Yo, por supuesto, tampoco logré mantenerme al margen. Gracias a la cercanía del día a día, encontraba cualquier excusa para acercarme a Rodrigo, siempre escondiéndome detrás de la fachada de amigo heterosexual. En invierno decía que el frío era insoportable, y buscaba estar a su lado para sentirme más tranquilo. En verano afirmaba que el calor me agotaba, y Rodrigo, con su temperamento naturalmente sereno, siempre parecía traer alivio. Me encantaba verlo sonrojarse, esa expresión tímida que aparecía cada vez que se sentía sorprendido. Durante la fiesta de cumpleaños de Rodrigo, regresé al coche para recoger un regalo que había olvidado. Al llegar a la esquina, escuché sin querer una conversación entre Rodrigo y su amigo Julián. Con tono burlón, Julián le tendió un encendedor y dijo: «Solo Bruno, ese ingenuo, cree que tú, Rodrigo, eres una flor blanca sin doble intención». Rodrigo, que normalmente no tocaba ni el alcohol ni el tabaco, exhaló el humo con naturalidad, apoyado con desgana contra la pared. «No hables así de Bruno», dijo con calma. Luego añadió, casi con una sonrisa: «Me gusta cómo intenta ser listo. Es bastante adorable». La noche estaba avanzada y el dormitorio permanecía en completo silencio. Aprovechando la tenue luz que se filtraba desde el pasillo, me levanté con cuidado y me acerqué a la cama de enfrente. La persona dormía de lado, mirando hacia la pared. A su espalda quedaba un espacio libre, lo bastante amplio para que alguien más pudiera acomodarse allí, como si hubiese sido dejado a propósito. Levanté con cuidado la ligera manta de verano y me acerqué, rodeándolo con naturalidad, acercándome para susurrarle: «Qué considerado, incluso me dejaste sitio». El cuerpo bajo mis brazos se tensó ligeramente. Su espalda se arqueó apenas, pero no dijo nada. Incluso dándome la espalda, podía imaginar su reacción. Rodrigo cegueramente se había encogido, avergonzado. Su respiración se volvió un poco irregular, aunque seguía fingiendo estar dormido. Era imposible no encontrarlo adorable. Suspiré en silencio. Qué pena que no fuera de día, de otro modo habría podido ver esa expresión tímida que tanto me gustaba. La noche de verano era sofocante, y estar a su lado resultaba extrañamente reconfortante. Con ese pensamiento, el sueño no tardó en vencerme. Con él tan cerca, caí profundamente dormido. Aunque tuve un sueño bastante extraño. Soñé que caminaba por una selva tropical húmeda, el aire denso y pesado, como si algo invisible me rodeara, provocándome una sensación de agobio difícil de explicar. A la mañana siguiente, lo primero que toqué fue un mechón de cabello suave y oscuro. No sabía en qué momento, pero Rodrigo había terminado acurrucado contra mí. Dormía tranquilo, con las pestañas caídas, completamente inofensivo. No era de extrañar que fuera tan popular en la universidad. Rodrigo era mestizo, con una belleza difícil de definir. Rasgos marcados, mirada profunda, y unos ojos azules que atrapaban sin esfuerzo. Y, aún así, era increíblemente ingenuo, siempre despistado, siempre olvidando cosas. Al ducharse, a veces olvidaba la ropa. Otras, tomaba por error mis cosas sin darse cuenta. Al observarlo, noté que su pijama estaba desordenado, como si se hubiera movido demasiado durante la noche. Con cuidado, le acomodé la ropa para que no pasara frío. Me levanté, me puse las zapatillas, al girarme, vi como una leve sonrisa se dibujaba en sus labios dormidos, como si estuviera teniendo un buen sueño. Sonreí también, hasta que me di cuenta de ello y corrí directo al baño. El agua fría sobre el rostro me devolvió un poco de claridad. Me miré al espejo y negué con la cabeza. «¿De verdad estás perdido, Bruno? ¿En qué momento dejé de ser como antes?» Hubo una época en la que me consideraba completamente normal, incluso algo distante con todo ese mundo. Pero, de algún modo, todo fue cambiando. Después de mudarme de una habitación compartida a este dormitorio más tranquilo, Rodrigo apareció en mi vida. Y sin darme cuenta, mis propias palabras terminaron volviéndose contra mí. Él siempre fue amable, paciente, aceptando mi cercanía sin reproches. Aunque cada vez se sonrojaba, hacía todo lo posible por adaptarse. «Bruno, si de verdad tienes frío, puedes acercarte un poco más», me dijo una vez. Pensar en eso me hizo volver a salpicarme el rostro con agua fría. Con alguien así tan cerca, ¿cómo no iba a confundirme? Mientras me reprochaba mis propios pensamientos, noté algo curioso en el espejo. Unas pequeñas marcas rojizas en el cuello y los labios algo más hinchados de lo normal. Suspiré. Últimamente los mosquitos estaban especialmente molestos. Definitivamente tenía que comprar repelente. Después de asearme,
Rodrigo ya había bajado de la cama, frotándose los ojos todavía adormilados. En ese momento parecía un gran gato perezoso, tranquilo y elegante, con una belleza natural difícil de ignorar. «Bruno, ¿vas a salir?», preguntó con voz aún cargada de sueño. Al verlo así, tuve que inhalar profundamente, como si el aire se me hubiera quedado corto de repente. Objetivamente hablando, las piernas de Rodrigo no eran delicadas como las de una chica. Eran rectas, largas, firmes, con líneas suaves que transmitían fuerza y armonía. Era el tipo de presencia que ponía a prueba la compostura de cualquiera. Si no conociera bien su carácter, habría pensado que lo hacía a propósito. De pronto, la voz potente de Carlos sonó desde fuera de la habitación. «Bruno, ¿ya estás despierto? Es sábado, vamos a jugar». Antes de que pudiera reaccionar, empujó la puerta y entró sin avisar. Rápidamente tomé una chaqueta del respaldo de la silla y la coloqué alrededor de la cintura de Rodrigo, luego me giré para fulminar a Carlos con la mirada. «¿Puedes dejar de entrar sin llamar?». Carlos levantó las manos en señal de disculpa y me rodeó el hombro mientras me arrastraba hacia la salida. «Culpa mía, culpa mía. La próxima vez, lo prometo». Alguien tiró suavemente de mi camiseta. Rodrigo, aún medio despierto, preguntó con aparente indiferencia. «¿Vas a volver esta noche?». Carlos me pasó el brazo por el cuello con fuerza. «Hace siglos que no juegas con nosotros. Hoy nadie se va hasta el amanecer». «Ya basta», dije apartándolo. «Siempre tienes demasiada energía». Me giré hacia Rodrigo. «Duerme primero. No hace falta que me esperes». Una vez fuera, Carlos parecía querer decir algo, dudando. «¿Qué pasa? Di lo que tengas que decir». «¿Viste la mirada de tu compañero antes?». Pensó un segundo y luego se golpeó la frente. Parecía como si no fuéramos a jugar, sino a hacer algo prohibido. Daba escalofríos. «No digas tonterías», respondí. «Revisa tus ojos antes de decir disparates». No había visto la expresión de Rodrigo en ese momento, pero estaba seguro de que Carlos exageraba. Rodrigo siempre había sido amable, tranquilo, como un cordero dócil. Nada que ver con lo que Carlos describía. No le di más vueltas y pedí un coche hacia el cibercafé. Durante años estuve solo. Y justo cuando empiezo a sentir algo por alguien, además, por un chico, me la paso investigando sentimientos en lugar de jugar. Lo cierto es que extrañaba un poco el juego. Me puse los auriculares y me sumergí en la partida con los demás. Sin darme cuenta, pasaron varias horas. Al terminar una partida, revisé el móvil y vi varios mensajes de Rodrigo. «Bruno, me torcí el tobillo al ducharme. ¿Podrías traerme una pomada mañana? No te preocupes por mí. No es tan grave. Diviértete con tus amigos». Adjuntó una foto. Claramente había elegido un ángulo para no preocuparme demasiado. Pero olvidó que frente a él había un espejo de cuerpo entero. En el reflejo, su tobillo se veía enrojecido e inflamado. La preocupación pudo más que la lógica. Me disculpé con Carlos y los demás y regresé de inmediato al dormitorio, comprando hielo por el camino. Cuando llegué, Rodrigo estaba sentado frente al escritorio, con el pie lesionado apoyado en el suelo. «¿Por qué volviste tan pronto?». Intentó esconder el tobillo, pero al moverlo frunció el ceño, conteniendo un quejido. Me agaché y apoyé el hielo con firmeza. «Si no miro el teléfono, ¿pensabas aguantar así toda la noche?». No se apartó. Se dejó hacer. «No te enfades, Bruno. No duele tanto. Gracias por volver». Con suavidad, apartó el sudor de mi frente. A esa hora, el sol era implacable. Y toda mi molestia se disipó de golpe, como si algo se hubiera abierto dentro de mí. «Cuando te duele algo, se va al hospital», dije. «Sube, te llevo a la clínica». Me incliné, preparado. Tras unos segundos, sentí su peso apoyarse con cuidado sobre mí. «Bruno, eres muy bueno conmigo». Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. Rodrigo siempre decía las cosas más desarmantes con total sinceridad. Antes de salir, tomó una sombrilla del rincón. «No está lejos, pero hace mucho sol. Yo la llevo. Tú siempre dices que el calor te molesta». Asentí en silencio. Rodrigo no sabía que, en realidad, yo no era tan bueno como parecía. Él me veía como a un amigo cercano, mientras yo luchaba por controlar un deseo que no debía existir. El esguince de tobillo de Rodrigo no era grave. Con algo de medicación para la inflamación y el reposo adecuado, en pocas semanas podría volver a moverse con normalidad. El único problema era que nuestro dormitorio estaba en el 5º piso y no había ascensor. En ese momento, Rodrigo solo podía caminar con muletas, y subir o bajar escaleras le resultaba muy incómodo. «Bruno, no te preocupes tanto», me dijo,
sentado en una silla del hospital, mirándome con calma. Tengo un apartamento cerca, a mi nombre. Ya pedí permiso en la universidad, así que por ahora no volveré al campus. Me quedé un segundo en silencio. Casi había olvidado lo que todos comentaban, que Rodrigo venía de una familia acomodada, de esas que parecen vivir en otro mundo. Con su aspecto atractivo y su carácter siempre amable, no encajaba en absoluto con la imagen típica de alguien criado entre privilegios. Si volvía a su propia casa, seguramente tendría a alguien cuidándolo. En realidad, no necesitaba que yo me preocupara por él. Y aún así, sentí una leve decepción, sin razón aparente. Por cierto, añadió, a finales de mes es mi cumpleaños. ¿Te gustaría venir a la celebración? No hace falta que traigas regalo, aclaró enseguida. Solo quiero invitarte a comer bien, como agradecimiento. Sus ojos se curvaron con una sonrisa cálida, y como si temiera que dudara, explicó. Será algo pequeño, solo con gente cercana. No te sentirás incómodo. Acepté de inmediato. Por dentro, me sentía extrañamente feliz, como si acabara de probar algo dulce y refrescante. ¿Eso significaba que yo también era alguien cercano para él? Lo acompañé fuera del hospital, cuidando de que caminara con las muletas. En la entrada había un deportivo rojo llamativo, imposible de ignorar. En el asiento del conductor estaba un hombre de mirada desafiante, con un pendiente en la oreja y una presencia muy segura de sí misma. Rodrigo me explicó que era su amigo Julián, que había pasado a recogerlo. Julián me observó de arriba abajo, alzó una ceja y esbozó una sonrisa difícil de descifrar. Rodrigo subió al coche y el motor arrancó enseguida. La ventanilla se fue cerrando poco a poco. Detrás del cristal, Julián se inclinó hacia Rodrigo, hablaban en voz baja, muy cerca el uno del otro. Sin darme cuenta, apreté los puños. Ese Julián tenía algo raro. Y no pude evitar pensar que quizá era otro posible rival. El día de la fiesta de cumpleaños ocurrió algo inesperado. Aunque Rodrigo había dicho que no quería regalos, no podía presentarme con las manos vacías. El broche que había elegido se me quedó en el taxi, pero por suerte el conductor fue amable y me llamó para que regresara a recogerlo. La celebración se hizo en la villa de la familia de Rodrigo. La decoración era elegante y discreta, claramente una reunión privada. Al doblar una esquina, vi de pronto a Julián y a Rodrigo apoyados contra una pared, conversando. El tobillo de Rodrigo ya estaba bien. Vestía un traje de corte impecable, con una elegancia natural y una calma segura. Sostenía entre los dedos un cigarrillo delgado. Julián soltó una risa breve y sacó un encendedor para ayudarlo. A la luz tenue, la mirada de Rodrigo parecía profunda y cambiante, como un mar antes de la tormenta. Había algo en el que resultaba tan atractivo como inquietante. Nada que ver con el Rodrigo que yo conocía, reservado, educado, siempre un poco tímido. Me detuve antes de acercarme y permanecí oculto en la sombra. La voz de Julián sonó burlona. Mudarse a tu dormitorio, hacerse el débil. Parece que ese tal Bruno es justo de tu gusto. Solo un ingenuo creería que tú eres tan puro como aparentas, Rodrigo. Rodrigo exhaló con tranquilidad, como si estuviera acostumbrado a ese tono. No hables así de Bruno. Me gusta como cree que controla la situación, añadió. Es adorable. Julián hizo un gesto exagerado de desagrado. ¿Controlar? Yo diría que tú lo disfrutas bastante. Me quedé paralizado. Rodrigo apagó el cigarrillo sin prisa, al girarse, su mirada se encontró con la mía. La sonrisa de Julián se volvió aún más evidente. Vaya, esto sí que se complicó. Por un instante, el rostro de Rodrigo mostró nerviosismo. Caminó rápido hacia mí y sujetó mi muñeca. Bruno, no es lo que piensas. Déjame explicarte. Fue entonces cuando me di cuenta de que era más fuerte de lo que imaginaba. No logré soltarme. También era un poco más alto que yo, con una figura esbelta y firme. Siempre había creído que alguien tan bello como él era frágil, inofensivo, como una pieza delicada expuesta en una vitrina. Después de su lesión, yo había dejado de salir con otros amigos para no dejarlo solo. Siempre encontraba tiempo para visitarlo. Pero Julián había dicho que todo había sido intencional. Entonces, ¿qué parte de todo aquello había sido real? Mis pensamientos se enredaban, sin encontrar una respuesta clara. Señalé a Julián y pregunté, sin rodeos. Dijo que soy tu nuevo juguete. Dime una cosa, ¿todo lo anterior fue mentira? El silencio de Rodrigo fue suficiente. Sentí el corazón hundirse. No es así, Bruno. La duda solo confirmaba lo contrario. Claro, respondí con amargura. Gente como ustedes nunca es sencilla. Fui yo el ingenuo. Me solté y caminé hacia la salida.
No había dado ni unos pasos cuando Rodrigo volvió a sujetarme. Esta vez no me dejó escapar. Me llevó a una habitación cercana y cerró la puerta con firmeza. Me quedé contra la puerta, atrapado por su presencia. Su mirada era difícil de leer, intensa. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, molesto. Respiró hondo antes de hablar. Bruno, ¿nunca pensaste que lo que tú llamas engaño y lo que dijo Julián no son lo mismo? No entendí lo que estaba ocurriendo. Justo cuando iba a preguntar algo más, mi voz se quedó atrapada. Rodrigo se acercó demasiado rápido, reduciendo por completo la distancia entre nosotros. Su presencia era abrumadora, y su mano sostuvo mi muñeca con firmeza, obligándome a mirarlo. El ambiente se volvió extraño, pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. La habitación parecía un viejo cuarto de almacenamiento. Las cortinas gruesas bloqueaban toda la luz, dejando el espacio envuelto en penumbra y silencio. En un lugar así, con esa cercanía forzada, sentí una presión difícil de describir. No era dolor, pero sí una incomodidad intensa, una vergüenza sofocante que me dejó sin aliento. Pensé en lo ingenuas que habían sido mis propias ideas sobre la cercanía entre personas. Comparadas con la forma en que Rodrigo actuaba ahora, parecían infantiles. No supe cuánto tiempo pasó antes de que él finalmente se apartara. Lo miré con enojo, sin ocultar mi frustración. Rodrigo, en cambio, sonreía con calma. Con un gesto suave, apartó el cabello húmedo de mi frente, como si nada hubiera ocurrido. Bruno, dijo con ligereza, admito que crucé una línea, pero no me arrepiento. Al menos ahora te quedaste a escucharme. Eso era lo que quería. Apreté los dientes, avergonzado y furioso, pero no dije nada. Rodrigo aclaró la voz. Por primera vez, habló con seriedad. Sí, te oculté cosas. Julián habla sin pensar, pero nunca te vi como un pasatiempo. Quería estar cerca de ti, por eso me mudé a tu dormitorio. Y sí, hice cosas innecesarias, porque no soportaba verte desaparecer con otros. Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier discusión. Bruno, continuó, quizá no te das cuenta de lo mucho que llamas la atención. Había elegido con cuidado mi ropa para esa noche. Ahora entendía por qué su mirada había sido distinta desde que llegué. Desde que entraste por esa puerta, supe que no podía seguir fingiendo, dijo en voz baja. Solo entonces comprendí que el Rodrigo que tenía delante no era el mismo que yo creía conocer. Nunca había tenido una relación. No sabía cómo manejar una situación así, así que solo pude preguntar, torpemente. Entonces, ¿por qué fingir ser otra persona conmigo? Rodrigo arregló mi camisa con cuidado, recuperando esa compostura elegante que parecía natural en él. Porque si no lo hacía, respondió, nunca me habrías mirado. Tú mismo dijiste que no te gustaban los hombres. Así que elegí otra forma de acercarme. Aún así, algo no encajaba. ¿Por qué yo?, pregunté. Antes de compartir dormitorio, ni siquiera nos conocíamos. Rodrigo me miró en silencio, como si estuviera decepcionado. Bruno, dijo al fin, de verdad tienes mala memoria. En ese momento, se escuchó el sonido de una llave girando en la cerradura. Rodrigo se apartó con calma, tomó su chaqueta y la colocó de forma despreocupada sobre el brazo. Me hice a un lado justo cuando la puerta se abrió. El mayordomo, que antes había estado recibiendo invitados, nos miró sorprendido. Joven señor, ¿estaban aquí dentro? Escuché ruido y pensé que había pasado algo. Rodrigo soltó una breve risa. Nada grave. Solo asuntos personales. Ah, menos mal, respondió el mayordomo, aliviado. Entonces continúen. Cuando se fue, sentí que no podía soportar más la situación. Ya es suficiente, dije, apartándome. Necesito tiempo para pensar. No me sigas. Rodrigo no insistió. Salí casi corriendo de la villa, con la sensación de que su mirada seguía fija en mi espalda. Por suerte, el taxi seguía esperando afuera. Subí de inmediato. Conductor, olvídese del objeto que dejé antes. Considérelo una compensación. Por favor, lléveme de vuelta a la universidad. De regreso al dormitorio, caminaba sin rumbo fijo. En el pasillo, Óscar, con quien solía jugar baloncesto, me silbó. Vaya, Bruno, ¿qué pasó? ¿Una cita intensa? Se rió, señalando mi rostro. A su lado, Hugo me observó en silencio, bajando la mirada. ¿Y tú por qué te callas?, bromeó Óscar. ¡Qué sensible eres! Cerré la puerta, dejando sus voces fuera. Frente al espejo, solté una queja en voz baja. Rodrigo había destrozado por completo mi tranquilidad. Marqué el número de Carlos. He terminado mal, le dije. Tráete cerveza. Mucha. Esta noche no quiero pensar. Carlos no apareció,
pero el alcohol sí llegó. Lo envió con un amigo, alegando que últimamente estaba muy ocupado, porque tenía novia. Típico, cuando hay pareja, los amigos pasan a segundo plano. Eso solo me dejó peor de ánimo. Abrí una lata tras otra, bebiendo sin control hasta perder la noción del tiempo. Recuerdo haberme quedado dormido sobre la cama, y entre el sueño y la vigilia, un recuerdo olvidado emergió sin aviso. En primer año de universidad, un chico llamado Raúl me había acosado durante un tiempo. Cansado y de mal humor, fui a un bar a beber solo. El whisky era fuerte. No tomé mucho antes de sentirme mareado. Mientras pagaba, vi a un hombre actuar de forma sospechosa, manipulando una bebida antes de acercarse a otro chico. Ese chico destacaba de inmediato. Tenía un rostro extraordinariamente atractivo, como si cada rasgo estuviera perfectamente equilibrado. Sus ojos azules eran claros y tranquilos, tan limpios que daban la impresión de alguien ingenuo, fácil de engañar. No parecía notar nada extraño. Actué por instinto. Me acerqué de golpe, interrumpí la situación y armé un escándalo suficiente para que el personal de seguridad interviniera. Después de eso, apenas podía mantenerme en pie. Alguien me sostuvo antes de que cayera. Entre la confusión, recuerdo haber visto esos mismos ojos azules, calmados incluso en medio del caos. Hola, dijo. Me llamo Rodrigo. ¿Y tú? Creo que solo murmuré una respuesta antes de perder completamente la conciencia. Desperté con una sensación extraña de frescura en el rostro, como si alguien hubiera cuidado de mí. El sol entraba por la ventana. Escuché el sonido del agua en el baño. La habitación estaba ordenada. Las latas vacías habían desaparecido. Rodrigo salió del baño secándose el cabello, vestido de manera sencilla. Por un momento, no supe cómo reaccionar. Él se acercó con naturalidad y se sentó a mi lado. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Asentí, aún aturdido. Bruno, dijo con calma, hay cosas que nunca te conté. Habló sin prisas, con una sinceridad que no había visto antes. No fue casualidad que nos conociéramos. No fue casualidad que me acercara a ti. Escucharlo fue como encajar piezas que habían estado sueltas durante años. Entonces lo entendí. No era que yo tuviera mala memoria. Era que había olvidado algo importante. Nos habíamos conocido antes. Mucho antes de compartir dormitorio. Simplemente, yo no lo recordaba. Me quedé en el dormitorio todo el día siguiente. Carlos incluso me llamó para preguntarme de qué ruptura estaba hablando. No supe qué responderle. ¿Cómo iba a explicarle que yo, que siempre me creí inmune a todo eso, había caído exactamente donde menos lo esperaba? Pasaron varios meses entre discusiones constantes y reconciliaciones con Rodrigo. En la universidad empezaron a circular rumores de que yo me había quedado con él. Chicos y chicas parecían lamentarlo como si fuera una tragedia colectiva. Nunca imaginé que volvería a encontrarme con Raúl. Aquello había sido tan desagradable que ni siquiera quise denunciarlo, me daba vergüenza recordarlo. En su momento lo enfrenté en un callejón, le advertí que no volviera a aparecer frente a mí, y creí que el asunto había terminado. Pero me equivoqué. Una noche, Raúl nos bloqueó el paso cuando Rodrigo y yo regresábamos al dormitorio. A decir verdad, Raúl tenía rasgos delicados, pero su manera de comportarse era encogida y sombría, como una humedad incómoda que hacía que cualquiera quisiera apartarse. Salió de repente desde detrás de unos arbustos y se lanzó hacia mí. Rodrigo reaccionó al instante, me apartó de un tirón y Raúl cayó al suelo, gritando con desesperación. Bruno, todos dicen que estás con él, yo no lo creo. ¿No decías que no te gustaban los hombres? ¿Qué tiene el que no tenga yo? Tú mismo dijiste que yo era atractivo. Cambié mi apariencia por ti, ¿por qué nunca me miraste? Recordé vagamente haberle dicho, tiempo atrás, que levantara la cabeza, que tuviera más confianza en sí mismo. Nunca imaginé que esas palabras terminarían retorcidas de ese modo. Rodrigo bajó la mirada, frío, observándolo como si fuera algo ajeno. Y entonces, para mi desgracia, decidió actuar. Se acercó con calma exagerada y habló con una sonrisa provocadora. En estatura, no me alcanzas. En presencia, tampoco. Luego se volvió hacia mí con teatralidad. Bruno, dime tú, ¿no es así? Antes de que pudiera reaccionar, se refugió a mi lado de forma exagerada. Yo no aguanté más. Lo tomé de la mano y me fui, dejando atrás una última advertencia para Raúl. Lo que quise decir entonces fue que confiaras en ti mismo, no que te obsesionaras con otros. Mírate ahora. Esto no es sano. No vuelvas a buscarme. La primera vez que me di cuenta de que me gustaba Rodrigo fue después de convertirnos en compañeros de cuarto.
Nos unimos juntos al club de béisbol y, durante una actividad, nos obligaron a participar en un juego incómodo. Rodrigo fue elegido para cumplir un reto, dar un beso a alguien presente. Entre el grupo, casi todos eran chicas, excepto yo y un par de chicos con pareja. Aún así, Rodrigo me eligió a mí. Se acercó con cuidado y dijo en voz baja: Bruno, lo siento. Sé que no te gusta este tipo de cosas, pero no quiero incomodar a nadie más. Si estás de acuerdo, ¿puedo hacerlo contigo? Asentí. Fue un gesto breve, ligero, casi etéreo. Cerró los ojos, como si temiera romper algo frágil. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. Cuando volví a la realidad, Rodrigo ya no era ese chico tímido del recuerdo. Ahora era directo, intenso, imposible de ignorar. ¿En qué piensas?, me preguntó. En el Rodrigo que conocí al principio. Él guardó silencio, luego me abrazó con fuerza. Tengo miedo de que solo te haya gustado la versión que fingí, admitió. Pero soy ambicioso. Quiero que aceptes todo de mí. Era su manera de confesarse. No pedía perfección, solo una oportunidad. Y yo entendí algo entonces. Querer a alguien por una parte de lo que es no impide amar el resto. Las personas cambian, y en ese cambio también existe belleza. Con Rodrigo, esa transformación era precisamente lo que lo hacía irresistible. Capítulo extra. Rodrigo, en realidad, había tenido muchos juguetes. No eran muñecos, ni bloques, ni modelos inertes. Los objetos sin vida nunca resultaron tan interesantes como la complejidad cambiante de la naturaleza humana. Rodrigo siempre fue especialmente hábil leyendo a las personas. Nacido en una familia privilegiada, rodeado de atención desde pequeño, era el centro natural de todas las miradas. Pero las estrellas que giran alrededor de la luna, ¿lo hacen por la luna misma, o por el reflejo de su luz? Porque, en el fondo, incluso la luna tiene grietas invisibles. Con el tiempo, Rodrigo se cansó de las sonrisas falsas, de las adulaciones calculadas y de las miradas ocultas que evaluaban oportunidades en la sombra. Entonces comprendió algo esencial. El dinero, el poder y la apariencia son los imanes que atraen a la mayoría. Y juzgar por la apariencia es un defecto común entre quienes creen saber más de lo que realmente saben. Al verlo con un rostro sereno e inofensivo, muchos asumían que era fácil de engañar. Se acercaban con halagos, sin notar que su propia ambición quedaba expuesta en sus ojos, como moscas atraídas por algo que creen suyo. Otros, más vulgares, solo deseaban aprovecharse de su imagen. La primera vez que Rodrigo enfrentó una situación realmente peligrosa fue a los 18 años. Durante una visita a una empresa del grupo familiar, fue confundido con alguien sin respaldo, alguien manipulable. Lo que siguió fue una tentativa grave e inaceptable que nunca llegó a concretarse. La intervención fue inmediata. Las autoridades actuaron. Y el responsable, una figura conocida del medio, terminó siendo investigado por una larga lista de abusos y delitos ocultos. Más tarde, su amigo de la infancia, Julián, le preguntó: «Si ya sabías que algo no estaba bien, ¿por qué no te alejaste desde el principio?». Rodrigo, con el rostro angelical que tanto engañaba a los demás, sonrió con una frialdad inquietante. «Porque no tenía sentido», respondió. «Hay personas que solo caen cuando creen haber ganado. Y algunos no merecen segundas oportunidades». Desde entonces, Rodrigo aprendió a aceptar copas sospechosas sin cambiar el gesto, mientras su mente ya calculaba la forma más efectiva de cerrar cualquier trampa. Pero antes de que esa oscuridad terminara de asentarse en él, apareció Bruno. El bar estaba lleno de ruido, luces opacas y olores mezclados. Personas de todo tipo se cruzaban sin mirarse. Y entonces, Bruno entró en su campo de visión, como una ráfaga de aire marino en una temporada interminable de lluvias. Como una claridad inesperada abriéndose paso entre nubes grises. La luz regresando, justo cuando alguien todavía era capaz de desearla. Rodrigo siempre había usado distintas máscaras para controlar a los demás. Pero frente a Bruno, fue distinto. Por primera vez, no quiso jugar. Quiso algo real. Quiso, con todas sus fuerzas, ganar ese corazón sin engaños. Esta historia no es una simple novela romántica. Es una historia sobre percepción, control y deseo reprimido. Desde el punto de vista de Bruno, todo comienza como una atracción silenciosa, casi inocente. La convivencia diaria, los pequeños gestos, la cercanía constante, todo parece natural, incluso justificable. Pero poco a poco, el relato revela algo más inquietante. La diferencia entre lo que creemos ver y lo que realmente ocurre. Rodrigo no es solo el compañero amable y despistado que aparenta ser. Detrás de esa imagen tranquila, hay una conciencia muy clara de su propio atractivo.
y del efecto que tiene en los demás. Uno de los mayores aciertos de la novela es cómo maneja esta ambigüedad. No convierte a Rodrigo en un villano, pero tampoco lo idealiza. Es un personaje complejo, que oscila entre el deseo de control y la necesidad genuina de ser comprendido. La tensión más poderosa no nace del contacto físico, sino del desequilibrio emocional. Uno cree que se está acercando por voluntad propia, mientras el otro ya ha tomado varios pasos por adelantado. El texto brilla especialmente en los detalles psicológicos, las miradas que cambian de significado, las palabras dichas a medias, y los silencios que pesan más que cualquier confesión. Quizá en algunos tramos el conflicto se intensifica demasiado, y ciertas escenas podrían resolverse con mayor contención, pero ese exceso también refleja algo humano. Cuando las emociones se acumulan durante años, no siempre estallan de forma elegante. En el fondo, esta no es solo una historia de amor. Es una historia sobre límites, memoria y elección. Sobre qué ocurre cuando dejamos de ver a alguien como creemos que es, y empezamos a verlo como realmente es. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Rodrigo fue honesto desde el principio? ¿O piensas que cruzó una línea al controlar la situación en silencio? Te leo en los comentarios.